venir, ahí es preocupante. Vamos a ir al mensaje del día de hoy. Busquen su Biblia, por favor, Filipenses, en el Nuevo Testamento, Filipenses 4:10 al 20 vamos a leer. Filipenses 4:10 al 20. Filipenses 4:10 al 20. Me hacen saber cuando lo hayan encontrado para poder leer el texto que hoy vamos a estudiar, vamos a aprender. Filipenses 4:10 en adelante dice así, versículo 10 en adelante: en gran manera, decía el apóstol Pablo, me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Sí? ¿Lo encontraron todo? Filipenses 4:10. El versículo 11 voy a leer. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y tenemos que entender que Pablo, antes de continuar con la lectura, le recuerdo, siempre es bueno recordar, que el apóstol Pablo estaba preso en Roma y la sentencia que tenía era una sentencia de muerte. Nos pongamos en el lugar de Pablo, que te digan, estás preso, con todo lo que implicaba estar preso en ese tiempo, bajo un gobierno tan tirano como el romano. Y aparte que no había esperanza de salir con vida, sino lo que se esperaba era la muerte para él. Pero Pablo no tiene una actitud común, la que cualquiera de nosotros pudiera haber tenido, menos alguien que no tiene la fe puesta en Dios. Por eso el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, estaban dispuestos a ayudar, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, dice en el versículo 17, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta allí leemos el primer pasaje. El apóstol Pablo tenía una visión diferente, vuelvo a decir, de la que cualquiera de nosotros o los que están afuera pudiera haber tenido en una situación similar. El título del mensaje es Cristo es suficiente. Cristo es suficiente.
Como cristianos debemos considerar, primero, quiénes somos para el mundo y quiénes somos para Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios, por ejemplo, que nosotros antes andábamos según la corriente de este mundo. Seguíamos el sentido del pensamiento de este mundo. Le quiero resaltar algo como para introducir al mensaje. Conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a lo que el diablo quería, así nos comportábamos, así nos conducíamos, esa era nuestra conducta. Desobedientes, hacíamos según los deseos de nuestra carne, no los deseos del espíritu. Antes hacíamos la voluntad de la carne, nuestra mente pensaba todo lo que el mundo piensa y hacíamos todo lo que el mundo hace. Éramos por naturaleza hijos de ira. Hijo de ira quiere decir que lo hacíamos enojar a Dios con nuestra conducta. Estábamos acumulando la ira de Dios para el día del juicio. Saben que Dios acumula la ira, ¿no? Usted cuando dice, qué injusticia, mira, Dios no es ciego ni sordo, Él ve. Hay una copa de ira que todo ese enojo Él lo va volcando en una copa, el día del juicio lo va a derramar sobre la tierra. Va a castigar a aquellos que no se arrepintieron. Vivimos pensando como el resto del mundo. La pregunta que surge ahora es, ¿seguimos pensando igual? ¿Seguimos viviendo igual que el mundo? ¿Pensamos todavía como lo hace el mundo? ¿Tenemos satisfacción en Cristo o vivimos la insatisfacción del mundo? Porque déjeme que le diga algo, que el mundo nunca se conforma. Siempre le hace falta algo más para ser feliz. Ya logré, alcancé tal cosa, pero me falta, hay una insatisfacción. Lo que llamamos muchas veces ese vacío en el corazón. ¿Saben qué? Pero un hijo de Dios no tiene que sentirse así. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, resalta los siguientes puntos, lo que acabamos de leer. Ahora vamos a desarrollar lo que hemos leído. Él comienza diciendo, yo le agradezco por las ofrendas de ustedes, hermanos. Pero no solamente le agradece por las ofrendas, sino que le dice, recalca algo más. Dice, había la intención en ustedes, usa la palabra, estaban siempre solícitos. Había una intención de ayudar, de colaborar, de cuidar al apóstol Pablo por medio de las ofrendas. Encontraron una oportunidad para hacerlo y lo hicieron. No solamente había una intención, sino había también una acción. Pablo resalta las dos cosas, la intención y la acción. Pero a continuación le dice Pablo, pero yo les quiero decir algo. Yo me imagino a Pablo, discúlpeme que le diga, yo me imagino a Pablo sentado en el suelo, piso de tierra, encadenado de pie y de mano, y alguien escribía porque él no podía escribir, le dictaba. Agradecía, no se quejaba. Y les dice en el versículo 11, hermanos, no es que yo tenga escasez, pero yo he aprendido. Dios me ha enseñado y yo he aprendido a, usa una palabra clave acá, contentarme, cualquiera sea mi situación. Y he aprendido a estar feliz de acuerdo no a la situación, sino de acuerdo a Cristo. Pero he aprendido a contentarme. A mí me llamó la atención la palabra contentarme. Le he buscado en el original griego. La palabra es autarques. Está compuesta por dos palabras. Autos, que significa uno mismo, de viene autonomía, automóvil. Y la otra palabra es arqueo. La unión de las dos palabras es autarques. Es que no hace falta nada. ¿Vieron cuando dice,
se va a hacer un arqueo de caja, cuentan el dinero que no falte nada, es una palabra griega, autos, arqueo, autarques. Estaba diciendo, yo mismo aprendí, Dios me enseñó, yo asimilé esto, a estar siempre contento y pleno. La persona que está contenta es porque se siente plena, satisfecha, no tiene necesidades. Y Pablo dice, yo aprendí a contentarme cualquiera sea mi situación. Había una suficiencia que le daba Cristo a él. No había una necesidad, no existía ese vacío que el mundo tiene. No existía esa ansiedad por tener algo y recién poder alcanzar la meta que tiene el mundo, que es ser feliz. Todo lo que las personas, todo lo que nosotros hacemos es por un deseo. El deseo de estar bien, el deseo de ser bendecido. El mundo tiene el deseo de ser feliz, de pasarla bien, de no tener aflicciones. Bueno, Pablo decía, encontré un secreto que yo me siento satisfecho, contento, a contentarme, no importando las circunstancias, las situaciones que esté viviendo. Ahí marca una tremenda diferencia a lo que el mundo dice, ¿no? Para estar contento tiene que estar bien mi familia, tengo que estar bien yo, mi economía, tengo que tener una esperanza, una visión de futuro buena. Mis hijos van por un camino bueno y tienen un futuro próspero. Cuando todo está en orden, estoy feliz. Pero si una de esas cosas, de una de esas personas del entorno, a alguien no le va bien, a alguno de nuestros seres queridos, a nosotros mismos, ya perdemos, no estamos contentos. Ya tenemos motivos como para perder ese gozo. Y yo creo que tenemos que llegar a esa conclusión y decir, sí, es verdad eso. ¿Y cómo hacía Pablo para estar contento en la situación, les repito, preso y con sentencia de muerte? Porque él decía, la situación, según la visión del hombre, de cualquier ser humano, con cierta lógica, decía Pablo, tiene que estar deprimido y preocupado y desesperado, porque va a morir. Injustamente, porque no hizo nada malo, sino que predicó el Evangelio de Jesucristo. Pero él estaba contento. No estaba loco, le aclaro por las dudas, no es que perdió la razón y vivía una ilusión y era un mitómano, decía estoy viviendo una realidad que no existe, o era un negacionista, como hay muchos cristianos negacionistas, no estoy mal, estoy bien. Eso no funciona. Él tenía puesta la mirada en Cristo y sabía que, vamos a ver más adelante, por qué estaba tan contento Pablo. En el versículo 12, sé vivir humildemente, dice, sé vivir humildemente. Sé tener abundancia en todo y por todo, estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, Pablo dice, les digo más hermanos, le agradezco por las ofrendas que me han dado, estoy muy contento y le agradezco la disposición de su corazón para ayudarme y me ayudaron en reiteradas oportunidades, pero yo les quiero aclarar que ahora no estoy feliz porque recibí la ofrenda, sino yo estaba feliz de antes. Porque he aprendido algo, dice, y he aprendido algo porque yo había tiempo en que tenía abundancia, no solamente de comida, sino de todo, abundancia de afectos, abundancia de reconocimiento, abundancia de comida, porque cuando tenemos abundancia de todo, ¿no? De gozo, de alegría, de felicidad, de afectos, de personas que nos rodean, de reconocimiento, todo el mundo dice, qué bien, muy bien. Y todo eso llena nuestra alma, pero a veces Dios nos saca de esa situación, nos pone en la otra cuando escasea todo. Lo material, lo afectivo, lo emocional, todo. Dice Pablo, yo he aprendido algo, he aprendido un secreto y le quiero compartir con ustedes. ¿Saben cuál es? Dice que no importa la situación. He aprendido a que no sea esa variable que me haga fluctuar en mi emoción o en mi sentir bien, en mi bienestar. Contanos cuál es el secreto, Pablo, por favor.
el versículo 13, un pasaje tan remanido, podríamos decir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta en los autos vemos eso, en la parte de atrás de los autos, en los camiones y en los cuadritos, en los regalos, en los ¿cómo se llama eso? Los separadores de libro, en los marcadores de libro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo sobrepasar y vivir cualquier situación de necesidad o de abundancia. Porque esas cosas son variables y fluctuantes, pero algo que no es variable ni fluctuante es Cristo en mí. Ahora te entiendo, Pablo, no estabas loco, sino que tenías fe. Conocías al Señor. Nosotros emocionalmente somos débiles. Por eso Jesucristo nos dice en varias enseñanzas, Él dice, no se desanimen, que en la Biblia Reina Valera se lee, no desmayen, no se desanimen, continúen pidiendo, dice el Señor. Hagan como la viuda y el juez injusto, continúen pidiendo, sean perseverantes. Si nos dice porque Él los conoce. Dice la palabra de Dios, no anden según la vista, como hace el mundo, sino por fe. Porque fuimos llamados a vivir por fe. Dice el justo por la fe vivirá. Y tenemos que redefinir la fe. La fe es lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe qué? Dios nos va a entrenar a vivir por fe. Pablo, otra vez, en esa cárcel húmeda, llena de suciedades, de ratas o ratones, encadenados y con la sentencia de muerte, él decía, estoy bien, estoy contento, no me falta nada. Y la gente habrá dicho, Pablo, ¿seguro que estás bien? ¿Seguro que estás seguro de lo que me decís o decís para quedar bien? Hoy la palabra de Dios nos quiere enseñar algo que no tiene que importar nuestra situación. No tiene que importar quién está con nosotros al lado, quién no está con nosotros a nuestro lado. No tiene que importar cuánto tenemos en nuestra arca, en nuestro granero, cuánto tenemos si hay ahorro o no hay ahorro, cómo está nuestra salud, cómo está mi familia. Acá hay una sola cosa importante, que no es una sola cosa, es una sola persona importante, que es Cristo. Es Cristo, solo Cristo. No escuché los amenes. A un hermano no me lo escuché. Amén. Amén. Al comienzo leí el Salmo 103 cuando David decía, bendice alma mía al Señor. ¿Sabe qué significa eso? A los que no estaban temprano. Él se hablaba a sí mismo. David, bendecía al Señor. No te olvides lo que hizo Dios por vos. Bendecía al Señor. Y no olvides ninguna de las cosas que hizo el Señor. Lo importante es Cristo. Lo único que importa es estar con Él, decía Pablo, cuando dice, Cristo me fortalece. Todo lo puedo, toda situación puedo vivirla, todo problema puedo afrontarlo. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo. Y no lo decía Pablo desde un púlpito con traje y aire acondicionado, calefacción. Pablo lo decía preso con la sentencia de muerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás a nosotros nos toque decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece en una situación límite, en una situación extrema, una situación de necesidad, de dolor, de angustia. Yo no lo sé, pero tenemos que aprender, como aprendió Pablo, a que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Cristo es la fortaleza, Cristo es la sabiduría, Cristo es el poder, Cristo es la consolación, Cristo es la paz. Todo lo tenemos en Cristo y esto no es una ilusión, es lo más real que existe. En Él estamos completos. Dijimos que el mensaje es Cristo es suficiente. Le invito a que marque Filipenses donde está y vayamos a Colosenses. Después volvemos a Filipenses, pero vayamos a Colosenses, al capítulo 2, versículo 6.
Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en Él, así como habéis sido enseñados, confirmados en la fe, muchas gracias, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir? Cristo es Dios. 100% Dios, está diciendo, en otras palabras. El versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo le decía a la iglesia: hermanos, que nadie le venga a engañar con otra sutileza, con otras filosofías, con otras enseñanzas que no sea la de Cristo. Que nadie los venga a decir: ustedes van a encontrar, ustedes van a ser mejores si hacen lo siguiente, si hacen lo otro. Que no les digan: ustedes van a encontrar la felicidad, la plenitud, se van a sentir bien, van a encontrar la solución a sus problemas, a su familia, a su vida, siguiendo esta corriente filosófica, este pensamiento del hombre o esta religión. Porque eso es mentira. Porque el Padre nos mostró a Cristo, y en Cristo podemos saber y entender quién es Dios. Y nosotros estamos en Cristo, dice. Y si ustedes están en Cristo, entonces están completos, no les falta nada. Estamos perfectos. Estamos satisfechos en Él. Cuando creemos que Cristo no es suficiente, entonces siempre necesitamos añadir algo. Cuando creemos que algo no es suficiente, necesitamos añadir algo. Cristo más la religión, no. Cristo, bueno, yo tengo a Cristo, pero si yo pudiera tener tal cosa, ahí sería feliz. No. Hasta que no entendamos que Cristo es suficiente, vamos a seguir intentando llenar ese vacío. Vamos a seguir intentando saciar esa insatisfacción. Si Dios no puede saciar, no puede llenar, no puede ser suficiente para tu vida, hermano y hermana, entonces nada lo será. Nada, absolutamente nada. Vayamos a Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 12. En el Antiguo Testamento, Eclesiastés, se lo conoce Eclesiastés o el predicador. Acá Salomón escribe este libro como el predicador, como el pastor, como enseñando. Eclesiastés 12, el último capítulo del libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 9 en adelante. En mi Biblia tiene un título que dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastés 12, 9. De Eclesiastés dice así: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Está hablando de él mismo, Salomón, ¿no? Como predicador, como sabio. Dios le dio una sabiduría sorprendente. El versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad.
Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Dice, podemos buscar sabiduría, está diciendo, podemos buscar y nunca vamos a sentirnos saciados. Vamos a estudiar mucho, vamos a tratar de entender mucho, pero nunca vamos a sentirnos satisfechos de esa enseñanza que recibimos. El versículo 13 y el versículo clave, el fin de todo el discurso oído es este, como la conclusión, el epílogo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, repito, porque esto es el todo del hombre. Versículo 14, porque Dios traerá a toda obra juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hasta allí nomás. Salomón ya al final de este libro concluye enseñando por experiencia propia, pero por revelación del Espíritu de Dios, por revelación de Dios, que todo lo que necesitamos nosotros, y usted muchas veces me escuchó decir esto, citar este versículo, lo único que necesitamos es temerle a Dios y obedecerle. Si alguien nos dice, vos necesitas otra cosa para ser feliz, le está mintiendo, te está mintiendo. Feliz de acuerdo a la felicidad de Dios, la felicidad verdadera. Feliz aunque estés encadenado, feliz. Esa situación, experimentar eso sabiendo que nadie te lo puede robar ni quitar, esa paz. Recorriendo rápidamente lo que hizo Salomón, construyó monumentos, construyó templos, se enamoró de la hija de un faraón, la trajo con él, le construyó un palacio para ella. Dios le dio una sabiduría sorprendente, una sabiduría superlativa, podríamos decir. Pero él no encontró satisfacción en todo eso. Quizás nosotros a veces el engaño de este mundo, como dijo Jesús, nos dice, para ser feliz tenés que hacer tal cosa. Para ser feliz tenés que lograr tal meta. Para ser feliz tenés que superarte. Toda superación y todo lo bueno que podamos hacer está bien, pero que no nos engañe que vamos a ser feliz con eso. Para ser feliz tenés que buscar al varón una chica bonita, inteligente. Y a las chicas, para ser feliz tenés que buscar un chico buen mozo, iba a decir, pero es lenguaje antiguo ya, ¿no? 1560 ese lenguaje. Para ser feliz tenés que lograr algo en la vida. Salomón tuvo 1000 mujeres. A los varones que decimos, con tal mujer o teniendo más de una mujer vamos a ser felices. No. Y concluye por sabiduría de Dios, siendo lo único que necesitamos nosotros como seres humanos es temer a Dios, es respetar a Dios, conocer a Dios, obedecer a Dios y vamos a ser felices. Jesucristo nos enseñó eso, el engaño de las riquezas, dice que hace a la semilla infructuosa. Pablo le decía a Timoteo, enseñarles a los ricos de este siglo que no pongan sus esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas. Jesucristo lo dijo de esta manera, dijo, no acumules riqueza en esta tierra que el ladrón te lo puede robar. La polilla puede apolillar, se puede oxidar, se puede envejecer, puede perder el valor. Hace tesoro en los cielos. Acá Salomón, entendiendo. Quizás alguien como yo puede decir, si yo tuviera, seguramente
si yo tuviera tal cosa, quizás nosotros como no hay ningún multimillonario aquí, ¿no? Entonces tenemos siempre anhelos, no hay ningún multimillonario, avise cualquier cosa. Entonces tenemos cierto anhelo, ay, cuando yo pueda comprar tal cosa voy a ser feliz. Quizás tendríamos que preguntarle a alguien que sea millonario, ¿sos feliz? No, estoy cuidando mi fortuna porque me quieren robar. Y cada persona que se acerca yo siento que es con un interés, se vuelve hasta paranoico. Cada mujer que me mira pienso que es por mi plata y no por lo que soy. No es feliz. Dice la Escritura, porque lo que decía Pablo a Timoteo, no pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan la esperanza en Dios, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Palabra clave, disfrutar. ¿Quién puede dar el disfrute al hombre? Solamente Dios. Por eso usted puede estar sentado al mediodía, a la hora de almorzar en su casa y tener un plato de arroz hervido con un huevo a la mitad, compartido entre 4 o 5. Y usted se siente feliz. Y puede ir a una lujosa mansión que la persona no conoce a Dios y puede comer, como dice el Salmo 127, pan de dolores, con sufrimiento. Yo prefiero el primer ejemplo, la felicidad, sentirme pleno, lleno en Dios. Esto es lo que dice Salomón. Ahora podemos entender por qué Pablo tenía esa actitud y esa visión. Decía, hermanos, gracias por las ofrendas, pero esta ofrenda no me hace más feliz. Yo estaba feliz de antes, pero Pablo sí comía día por medio. No se preocupen, de hambre no voy a morir. Jesús estuvo 40 días sin comer. Pero Pablo no es que tampoco sea orgulloso y no quiera agradecer, estoy muy agradecido, hermanos. Entonces, entendiendo esto, hermanos, yo quiero, antes de cerrar este punto, que nos preguntemos algo. Algunas personas les hacen esta pregunta: ¿qué es ser exitoso? ¿Qué es ser exitoso? Si usted le pregunta al mundo qué es ser exitoso, el mundo le va a decir, bueno, exitoso es cuando alguien puede alcanzar las metas que se ha propuesto. Tener un título, perfecto. Y con eso va a glorificar a Dios. No le digo que sea un ignorante, que no estoy... Perfecto. Pero eso no es éxito. Ser exitoso es tener tu casa, tu auto, todo el confort. Yo le digo, perfecto. Con todo eso usted puede glorificar a Dios. Pero tengo que decirle que eso no es ser exitoso. Porque cualquiera lo puede hacer. Que se sacrifica, que se ordena, que se administra bien. El mundo de ser exitoso es tener riquezas. Dios no está en contra de las riquezas, sino está el amor que se le pone a las riquezas. El lugar que ocupa las riquezas. Cuando digo riqueza no hablemos de millones de dólares, no hablo de lo material. Alguien puede poner su esperanza en la riqueza y tener una bicicleta sin freno y decir, estoy orgulloso de esa bicicleta y no, rico de qué no. Riqueza, la Biblia habla de las cosas materiales. ¿Qué es ser exitoso? Esa es la visión del mundo. Ahora, como hijos de Dios, saben que el mundo, si usted le pregunta al mundo y le cuenta la vida de Pablo o de Jesucristo, el mundo va a decir, no fueron exitosos. Rápidamente pasamos, tenemos una vista así rápida sobre la vida de Jesús. A los 30 años comenzó a predicar el Evangelio. Multitudes le seguían porque hizo muchos milagros. Era famoso, muy famoso en toda Galilea, en toda Palestina fue muy famoso el Señor. Después el ministerio fue como a la vista del mundo, ¿no? Viniendo en picada, porque menos gente le seguía. Ya al seguirle a Jesús era como tener problema con el gobierno romano y con los judíos. Y terminó sus días solo casi y se andaba escondiendo, no quería Jerusalén porque lo iban a arrestar y lo querían matar. Ya había una amenaza
de muerte sobre Jesús. Y terminó la última cena, fue con 12 personas que no eran ninguna persona culta, no eran ricos, eran gente del vulgo, dice la Biblia. Pero hasta esos 12 lo abandonaron y uno lo negó, el que tenía un amigo le negó. Y terminó semidesnudo, desnudo, colgado en una cruz y todos se reían de él y el mundo decía, ese no es exitoso, ese es un fracasado. Ese es un fracasado. ¿Y decís que ese te va a salvar? Estás loco. Por eso Pablo dice que el evangelio es la locura de la predicación del evangelio. El mundo ve así. ¿Sabe qué es lo peligroso? Que a veces nosotros como hijos de Dios tenemos los mismos parámetros de éxito que el mundo tiene. Porque hoy en muchas iglesias dice, estás bendecido porque tenés tal cosa. Quizás la persona, el hermanito que está en la iglesia, tenga solamente para vivir al día, o vive con lo justo y le escasea muchas cosas, pero él es la persona bendecida porque Cristo está en él. Y quizás vea una persona que ostente lujos y no lo tenga Cristo en su corazón y decimos es bendecido. ¿Qué es éxito? Las personas creen que llegaron a la cima del éxito cuando alcanzaron todas sus metas materiales, pero tiene una vida infeliz. Hay engaño entre los cónyuges, los hijos los odian a los padres odian a los hijos, se odian entre los hermanos, y quizás uno pasa por esas personas son exitosas, mirá, yo lo conozco cuando no tenía nada y ahora tienen muchas cosas. Eso no es éxito para Dios. Salomón fue una persona exitosa porque pudo hacer todo lo que él quiso. Pero él dice, lo único que yo necesitaba, lo único que necesitan ustedes es temer y obedecer a Dios. Por eso Pablo estaba feliz. Para el mundo Pablo era un infeliz, preso y pronto a morir. Volvemos a Filipenses ya para terminar. Filipenses, en el capítulo 4 volvemos. Versículo 14. Voy a desarrollar el versículo 14. Cuando dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo les dice esto, ¿sí? Lo tiene Filipenses 4:14. Voy a leerlo para que usted lo lea y después lo desarrollo. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Pablo le dice, bueno, muchísimas gracias, hermanos, por la ofrenda que me trajeron, le mandaron con Epafrodito. Muchísimas gracias. Yo veo el corazón, la disposición de ustedes, pero esto a mí no me llena el corazón, porque Cristo es quien llena mi corazón.